Muy bien, muy bien, muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Qué gusto poder estar de nuevo con ustedes aquí compartiendo la palabra de Dios y particularmente en la carta a los romanos, que es tan rica, que tiene tanto que estudiar, tanto que conocer, tanto Dios tiene para eh, guiarnos a través de esta palabra en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios, en el entendimiento de quién es Dios, cuál es su propósito, cuál fue el propósito de Cristo en su venida y cuál es la dimensión y la grandeza y el poder de nuestro Dios. Y esta carta precisamente lo expresa a través de sus páginas. Eh, la semana pasada hacíamos un breve recuento de todos los capítulos hasta el capítulo 11 y empezamos hoy en el capítulo 12 porque decíamos aquí en nuestra, eh, en nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra guía en la diapositiva número 15, eh, decíamos que la carta a los romanos está dividida en dos grandes sesiones. Nosotros hemos visto varias divisiones de la carta, pero básicamente hay dos sesiones y eh, manejan como un estilo literario, un estilo de escritura del apóstol Pablo, y es que hasta el capítulo 11 los temas eran temas básicamente doctrinales. El apóstol deja fundamental las bases de la doctrina cristiana, de la doctrina sobre la salvación, sobre la vida eterna, sobre el sacrificio de Cristo, sobre la salvación por fe, sobre el pecado, sobre todos estos temas doctrinales, pero a partir del capítulo 12, eh, en- prácticamente cambia el lenguaje, cambia el tema totalmente y los temas ya son temas más personales, perdón, y relacionados con la vida cristiana, con el comportamiento del cristiano, con su relación con Dios. Por eso en el capítulo 12 notamos que la palabra que usa el apóstol es así que hermanos. Y esto determina que hay un término de un tema y empieza a introducirnos en un nuevo tema. Así que hermanos. Decíamos la vez pasada que por eso hay muchas evidencias parecidas también en la epístola a los hebreos. Ajá, ese efecto bisagra, pues Exactamente, hay un efecto bisagra ahí que determina el cambio de tema, porque en Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice, por tanto nosotros también, por tanto nosotros, totalmente cambia el tema del capítulo 11 al capítulo 12, que el capítulo 11 son los héroes de la fe, Hebreos, pero en Hebreos 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor, muy parecida a la palabra, así que hermanos, entonces hay una coincidencia ahí bien interesante, una coincidencia bien interesante. Entonces, los temas fundamentales a partir del capítulo 12 son los creyentes, nuestro comportamiento frente al Evangelio, nuestro comportamiento frente a Dios, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, los creyentes, el sacrificio vivo, habla el capítulo 12, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros tengamos, que ya no es un sacrificio, lo veíamos en clases anteriores, que ya no es un sacrificio muerto, ya Dios no quiere que nosotros ni sacrifiquemos nuestro cuerpo, ni que nosotros hagamos laceración a nuestro cuerpo, o como hacen aquí en Colombia, que suban las tres cruces de rodillas o con una bicicleta al hombro, que esos son sacrificios muertos. Ese tipo no podemos aumentarle más sacrificios a los que hizo Jesús. Recuerdan ustedes que es muy famoso en la Semana Santa que ya se aproxima. En Filipinas
todavía vemos personas que desfilan con una cruz y se van lacerando su cuerpo con unas cadenas y hasta que no echan sangre y se desmayan ahí, parece que no terminan sus peregrinajes. Esos sacrificios no son los que Dios quiere. Él quiere sacrificios vivos, son sacrificios santos y son sacrificios agradables a Dios. También habla de la vida cristiana en función del amor y en la iglesia, tanto en la iglesia como en el mundo, porque el apóstol siempre hace énfasis de que nuestro testimonio no solo debe ser al interior de la iglesia, sino también fuera de ella. Habla de la vida cristiana y las responsabilidades políticas del creyente. En el capítulo 13 lo vamos a ver. Es muy importante que los cristianos tengamos claro cuál es nuestra responsabilidad también política frente a la política o el mover político en el mundo. La vida cristiana según el principio del amor fraternal. Eh, nos habla el apóstol. Y la vida cristiana entre el tiempo presente y el nuevo día. Eh, También a partir del capítulo 12 habla de un conflicto en particular que se estaba dando en la iglesia de Romanos y trata de solucionar este conflicto particular eh, y les dice que los cristianos deben rendir cuentas a Dios con respecto a sus decisiones éticas. Los creyentes no deben causar daño a los demás, sino edificarlos. Dios quiere que todos los creyentes vivamos en armonía. En el capítulo 15 y el capítulo prácticamente, bueno, el capítulo 15 todavía en la parte última dice el ministerio sacerdotal de Pablo se centra en evangelizar áreas que no tienen iglesia, ir a los no alcanzados, ¿no? Pablo planea visitar a Jerusalén, luego a Roma y más adelante como pionero en España. Esta última visita no la alcanza a hacer. Y en el capítulo 16 hace los saludos, saluda personalmente a algunos miembros de la iglesia, habla del discernimiento espiritual y hace una doxología a través de saludos. Esta es la última parte del capítulo, de los capítulos 12 al 16 de Romanos. Entonces vamos a el capítulo 12 particularmente para que estudiemos un poco estos temas. Entonces, capítulo 12, versículos 1 hasta el versículo 3 inicialmente. ¿Hasta el 3? Sí, Dice fuerte, así: pastora. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien. Uno de los aspectos fundamentales que el apóstol Pablo recalca en varios versículos, no solo de Romanos, sino en otras cartas, es que lo que Dios prácticamente empieza a hacer en nosotros es la renovación de nuestra mente. Porque en nuestra mente tenemos una cantidad de cosas y hay gente que le dice a uno, no, yo no voy a esa iglesia porque allá le lavan a uno el cerebro. Pues tienen razón, ¿sabe? Lo primero que Dios le hace a uno es lavarle el cerebro, porque uno trae una cantidad de conceptos, esquemas religiosos, esquemas personales, que si Dios no nos limpia esos pensamientos, nosotros no podemos seguir a Dios. Tenemos que tener unos pensamientos totalmente renovados. Lo primero que Dios empieza a hacer es a cambiar nuestra mente. Y a mí me llama la atención esto porque a nuestra iglesia, a las iglesias normalmente, pues llega mucha gente, ¿no es cierto? Con unos pensamientos, digamos, maneras como lo criaron, maneras como lo formaron, maneras como le enseñaron sus padres.
pero también la manera como la sociedad, el mundo les ha enseñado con unos conceptos totalmente errados que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces Dios empieza a cambiar esos conceptos, pero también vienen personas que vienen del bajo mundo, digámoslo así, del bajo mundo, personas que vienen con maneras de pensar, maneras de actuar, maneras de ver la vida, y vienen que han sido, digamos, eh, han delinquido en el mundo, han probado drogas, han probado cosas terribles, asesinatos, robos, todo este tipo de cosas, pastora. Pero, pero Dios transforma sus mentes y a mí me llama la atención esto porque, por ejemplo, nosotros tenemos un muchacho que él fue rescatado de la calle. Él fue rescatado de la calle y él en la calle vivió muchas cosas, atracó, robó. Entonces yo hay veces lo pongo a él en la puerta y cuando tenemos algún evento así grande, lo pongo en la puerta y le digo, usted debe saber, usted debe conocer porque usted vivió el bajo mundo y usted esté pendiente, ¿no es cierto? Esté pendiente de quien no viene con la intención de buscar de Dios y esté mirando. Y, y claro, uno está acá arriba mirando quién llega, todas estas cosas, y uno lo ve a él. Y es tal la transformación que Dios hace en la mente de una persona que él ya confía en todo el mundo. O sea, él ya confía en todo el mundo. Entonces yo le digo a él, ve, ponele cuidado a ese que llegó ahí, hacétele atrás. Me dice, yo no lo había visto, no. O sea, su mente fue tan transformada que ya no tiene ni siquiera malicia. Y un pastor, que él era director de una cárcel, él era militar, nos contó un testimonio en cierta ocasión que había un preso que siempre lo mantenían en la caja. La caja es como una celda aparte, porque era muy violento, había dentro de la cárcel apuñalado a mucha gente, siempre ponía problemas, entonces ya estaban cansados con él y que él le dijo a los guardas que lo dejaran entrar a la caja donde estaba ese interno, que él quería hablar con él, quería compartirle la palabra y orar por él. Y le dijeron, capitán, no le recomendamos que se meta ya con ese tipo solo en la caja, porque ese tipo lo mata. Ese tipo es un asesino, aquí ha apuñalado guardas, ha apuñalado internos, es indomable aquí, por eso pasa más tiempo en la caja, que es totalmente aislado de los otros presos, que en los patios o entre los otros presos. Él dijo, el capitán dijo, no importa, yo quiero entrar, quiero compartirle la palabra, quiero hablar con este hombre. Dice que él entró a la celda y desde que entró a la celda, el tipo, y dijo, cierren la celda, déjenos solos, y él dice que el tipo empezó a dar unos alaridos impresionantes y él empezó a orar y a reprender en el nombre de Jesús. Dice que el tipo se subía y se colgaba del techo de la celda como un animal, como un mono, y gritaba y daba alaridos y se caía de allá cuando él oraba y se golpeaba y se daba en la cabeza con el camarote y golpeaba todas las paredes. Impresionante que eso pasaron unas 2 o 3 horas en ese y que la gente decía, no, los guardias decían, no, está matando a mi capitán, ese tipo lo está matando. Pero dice que después de una ardua lucha, el hombre cayó desgonzado totalmente y empezó a llorar y a llorar y entonces el capitán ya lo vio consciente y le dijo, reciba al Señor Jesucristo en tu corazón y oró por él y le hizo hacer la oración de fe a este interno. Y cuenta el capitán que empezó él a compartirle la palabra por largas horas, compartirle la palabra y el interno le decía a mi capitán, no se vaya, que el interno había quedado como, como sin fuerzas ahí tirado en el piso, arrodillado en el piso y el capitán le compartía la palabra y oraba por él y le dijo, capitán, el capitán le dijo, ahora te voy a llevar con los otros internos. Y él le dijo, capitán, no me vaya por favor a llevar con otros internos, déjeme aquí por un tiempo porque yo sentí cuando usted oró por mí que salió una fuerza y yo sé que yo voy allá y allá me matan, porque yo he hecho cosas muy malas allá en los patios con los otros internos y yo sé que me van a matar.
déjeme aquí, yo aquí aprendo la palabra, aliménteme con la Biblia, con la palabra, y así hizo el capitán, pero dice que el comportamiento de él cambió totalmente, después lo hizo trasladar a otra cárcel donde ya no lo conocían, pero, pero las personas cuando vienen a Cristo son transformadas de una manera impresionante, aún nuestra manera de pensar, nuestra manera de, de ver las cosas, de mirar las cosas. Por eso él dice, no os conforméis por este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, pastora. Yo lo busqué en otra versión. Sí, como dice en otra versión. En la nueva tradición dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muy bien. Muy Sí, sencilla, ¿no? interesante, sí. Mira, Interesante esa versión de la NBI, nueva traducción viviente. la NTV, Eso. nos muestra cómo cuando transforma Dios nuestra mente, transforma nuestro comportamiento. Eso, pastor. Porque la manera como nosotros pensamos es como nos lleva a nosotros a actuar, ¿cierto? Amén. Si usted dice, es que todas las personas son interesadas, entonces usted se relaciona con las personas prevenidamente. Es que a mí me enseñaron esto y eso no me lo cambia nadie, entonces, claro, usted va a relacionar de una manera prevenida. Pero cuando Dios renueva nuestro entendimiento, dice que ahí podemos nosotros comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay veces no es ni tan agradable al principio. Hay veces uno dice, es que la voluntad de Dios hay veces como que es muy dura, pero, pero Dios en el tiempo nos muestra que era lo mejor. Nosotros con la pastora vemos eso. Nosotros vemos que en el tiempo hemos comprobado que era lo mejor. Lo que Dios hizo era lo mejor. Lo que Dios hace es lo mejor. Y claro, uno hay veces como que no está de acuerdo y como que no le gusta la voluntad de Dios y rechaza la voluntad de Dios, pero siempre me acuerdo de este versículo del joven que pedía una novia conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces el pastor le dijo, ¿cómo así, hermano? Conforme a la voluntad de Dios, sí, yo quiero una novia buena, agradable y perfecta. Era la novia que pedía él, conforme a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bueno, yo creo que no hay nadie así, ¿no es cierto? Bueno, agradable y perfecto, las tres juntas. Pero sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor siempre para nuestra vida. Eh, Quizás hay veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no entendemos por qué Dios nos permite pasar por situaciones y circunstancias de la vida tan duras, tan difíciles, pero en el tiempo nos damos cuenta que Dios tenía un propósito, y Dios en todo tiene un propósito y para todo tiene un propósito. Y nosotros tenemos que permanecer en el propósito de Dios y seguir en el propósito de Dios. Amén. Pero también dice en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, cada uno, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, alguien dijo que esta es la sana autoestima, ni muy alta ni muy baja, de acuerdo a lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Porque yo he visto en esas charlas de autoestima que la gente hay veces lo que hace es alimentar el superego. Usted puede, usted es capaz, nadie tiene por qué a usted humillarlo. Están alimentando el ego. Pero la sana autoestima está en el versículo 4. Que tengamos un concepto de nosotros mismos, una autoestima, un autoconcepto, un autovalor, una autonomía perfecta, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque Dios a cada uno de nosotros nos da su voluntad. Nos da su voluntad, dice que nos da una medida de fe. Dios nos da una medida de fe a cada uno de nosotros. Amén.
Y luego en el versículo 6 habla de los dones espirituales. Y mire, los dones espirituales es una manera de nosotros manifestar las bendiciones de Dios en nosotros. Versículo 6 de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación y el que reprende con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, úsese cada uno de nosotros los dones que Dios nos ha dado de una manera correcta. Y ese es el propósito que Dios tiene con nosotros, de usar nuestros dones de una manera correcta, que podamos nosotros cada día decirle al Señor, yo tengo unos dones que tú me has dado y yo quiero usarlos de acuerdo a tu voluntad. Amén. También eh, en el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, el amor sea sin fingimiento. Cuando uno nota que las personas, ¡mua, mua! Pero es un amor tan fingido, que uno dice definitivamente, la gente no tiene claro el concepto del amor, porque nosotros tenemos un mal concepto del amor. Nosotros creemos que el amor es meramente alcahuetería, tolerar todas las cosas, pero eh, el amor también es corrección. De hecho, la palabra de Dios dice que el que ama a su hijo lo corrige, porque lo ama. Si no lo amara, no lo corregiría. Porque, no, entonces que se pierda, que se vaya, que se dañe. No hay amor. Pero cuando uno no ama a alguien, también lo corrige. Entonces el amor no es solamente melosería. Eh, Algunos dicen que expresan el amor como un peluche, un peluchito. Qué bueno es amar un peluchito porque ni se mueve, pero, pero también nosotros tenemos que expresar el amor con lo que no nos agrada. Amén. Pero siempre tenemos que decirle a la gente, te amo, te amo. O sea, mi amor está, pero porque está, por eso es que te digo que no me agrada esto. Y lo que siempre hemos dicho, debemos siempre separar, eh, cuando vamos a expresar a alguien que no nos gusta algo, debemos separar la persona de sus actos. Porque hay veces que le decimos, es que usted, no es usted, son tus actitudes las que no me gustan. Yo te amo, te respeto, pero tus actitudes no me gustan, tus actitudes no están bien. Separar a la persona de sus actitudes. Es lo que está enseñando el apóstol Pablo cuando dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Entonces, estas recomendaciones del capítulo 12 son recomendaciones personales, son recomendaciones que van a, digamos, el comportamiento de la vida cristiana. Todo el capítulo 13 termina con estas recomendaciones. Veamos el versículo 11 en adelante. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y yo en estos días aprendí esto porque en estos días no hace tiempo un hermano me decía algo que era verdad. Nosotros podemos hacer obra social y de hecho nuestra iglesia hace obra social, ayuda a la gente, pero, pero hay una hermana que nos da unos mercados y un tiempo acá empezamos a decir, vamos a empezar a beneficiar a la gente de la iglesia, porque es que la gente de la iglesia está siendo fiel a Dios.
la gente de la iglesia está viniendo a la iglesia, la gente de la iglesia está sirviendo a Dios, la gente de la iglesia es, está en obediencia. Y hay veces uno quiere bendecir un desobediente y, y, y no sabe que de pronto ese desobediente eh, sigue en su desobediencia porque la gente le está ayudando. Eso es como la indigencia. Yo veo aquí que hay camionetas y en los Estados Unidos también lo veía mucho que iba a buscar los indigentes a repartirles comida. Y en el centro de rehabilitación me enseñaron a mí, centro de rehabilitación para los jóvenes que están en problemas, que el drogadicto siempre está en la calle porque en la calle le dan la comida, en la calle le dan ropa, lo ayudan, pero si le cerráramos la puerta a todos en la calle, ellos buscarían un centro. Pero siempre estamos dándole como, y es cruel y es duro hay veces, pero muchas veces estas personas tienen que tocar fondo. Y el apóstol precisamente recomienda eso, ¿no? Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, claro, ayudar a la gente, pero yo siempre he dicho, un mercado o una moneda no le cambia la vida a una persona, lo que le cambia la vida a una persona es conocer a Cristo. Por eso, primero antes de darle el mercado, dele la palabra, llévelo a conocer a Cristo, porque posiblemente una persona puede tener eh, muchas necesidades, pero cuando conoce a Cristo, cuando conoce a Dios, sabemos que Dios va a suplir sus necesidades de una manera milagrosa. Por eso el apóstol recomienda, y no solo aquí, en varios versículos, hay un versículo que también dice, bendecida a todos, especialmente a los de la fe. Entonces, debe haber como una preferencia para nosotros, particularmente a los de la fe. Compartiendo para las necesidades de todos, versículo 13, practicando la hospitalidad. El versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto se llama empatía, ¿no? ¿Verdad? Esto se llama empatía, o sea, tener empatía con las personas, ¿no? Una persona está sufriendo, teniendo problemas. Ay, pastora, pastor, es que mire que yo, ay, eso no son problemas, no sé qué tanto, hermano. No, 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 dice, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. O sea, pongas en la posición de esa persona, ¿no? Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de empática, de relacionarnos con los demás. Amén. Amén. Versículo 16, pastora, sigamos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El 17. Sí, No pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os veáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. muy bien. Esa palabra ascuas de fuego es era un dicho, ¿no? Que se usaban Ascuas de en los fuego. tiempos. Ascuas de fuego es que haga arder a la persona la cara de vergüenza. Ajá, es Le haga arder por ejemplo, si alguien te ha hecho mal y tú tienes la oportunidad de bendecir a esa persona, bendígalo, ayudarla. ayúdelo. Y esa persona se va a avergonzar porque dice, yo Eh, tanto, tan mal que hablé de la pastora y ahora la pastora me está ayudando. la pastora oró En por estos mí. días nos pasó que Ujú, fuimos a un lugar sí. y había un señor ahí que tú me dijiste, el señor le había tratado mal a la pastora y el señor estaba trabajando como en un mercado. Ajá. Y la pastora lo vio trabajando en el mercado, cargando el mercado y todo eso, la pastora le dio para el almuerzo. Vaya, y se come un almuerzo. Es que el señor le dio vergüenza, porque el señor aquí había sido muy grosero, ¿cierto? Muy grosero.
eh, prácticamente trató a la pastora una vez de ladrona, y siendo que ella le había tenido al niño aquí en la guardería y le había ayudado al niño, le dimos comida, lo cuidaron, esto y lo otro, pero el tipo salió hablando lo que no era y pues mire, como dicen por ahí, en camino largo hay que, no, 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 no no, digas. dice, en el camino no, ¿cómo es? Bueno, ya me olvidó cómo es la palabra, No, el dicho ese, pero uno en esos momentos se encuentra con una persona que le ha hecho mal y usted tiene la oportunidad de hacerle el bien, pues hágalo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Lo que hace es que le hace dar vergüenza. Ascuas de fuego es que se pone rojo de la vergüenza. Entonces, estas recomendaciones del capítulo 12 muy son buenas. recomendaciones de la vida, ¿no? De la vida, eh, la vida cristiana en función al amor. Dice aquí en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra diapositiva número, ya le digo qué número es la número 16. La diapositiva número 16 dice que eh, la vida cristiana en función del amor en la iglesia y en el mundo. Amén. Amén. Ese es como el tema de hoy, pastora. Hermanos, voy a dejar entonces un momento para que, si quieren, abran sus micrófonos, nos hagan aportes o preguntas o eh, alguna oración que tengamos en particular. La pastora no se ve aquí. Amén. Muy bien. Entonces, Adrianita, si puedes abrir los micrófonos y las personas que quieran hacer un aporte, una pregunta o hacer una oración, lo podemos hacer. Amén. ¿Pueden abrir los micrófonos? Bueno, por acá, Doris, Doris. Doris. Doris abrió. ¿Sí me escucho? Sí, Sí. perfectamente. Ah, sí, eso de que el Señor nos transforma así porque uno llega a la iglesia con muchos esquemas. Incluso cuando uno invita gente a la iglesia, dicen, no, yo no puedo, yo ahora no voy porque estoy muy joven o estoy mal cuando esté bien. Yo le digo, eso es eso de que cuando esté bien es una mentira porque nosotros estamos bien es solo cuando llegamos a los caminos del Señor, de resto nunca vamos a estar bien. Entonces eso es tiempo que uno pierde allí porque si se va a poner a esperar que esté bien solo, sin la ayuda de Dios, eso no va a pasar. Porque uno que ha experimentado esos cambios, el Señor transforma nuestras vidas de una manera, yo era una persona que yo no era muy sociable. Yo cuando llegué a la iglesia entraba por un ladito y me hacía en el último rincón, como quien dice, a mí no me toquen. Pero el Señor todo eso lo va cambiando, todo eso lo va derribando con ese amor y ya uno entiende y ya uno como hijo de Dios y como cristiano que ha tenido ya ese cambio, ya le toca es a uno darle a los que llegan. Y uno entiende cuando una persona nueva llega con todas esas cosas porque ya Dios ha trabajado eso en uno. Amén. Entonces, sí, el Señor transforma y la gente dice que a le lavan el cerebro, pues como decía por ahí alguien, así me laven todo. Amén. Eso es así, el Señor nos dirige de una manera que hay cosas que uno cuando llega no entiende, pero a pasar del tiempo, el caminar con Dios, uno va entendiendo todo lo que Dios hace y lo que le falta aún por hacer. Entonces es muy bonito esta palabra porque nos confronta, es como un espejo donde podemos ver los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Así es. Quería compartir, pastor. Amén. Muchas gracias eh, por tu apreciación. Sí, definitivamente que así es. Dios nos limpia por dentro y por fuera, porque Amén. cuando llegamos a la iglesia éramos hasta bien feitos, pero ahora somos bien bonitos. Ay, Dios. ¿Alguien más quiere compartirnos sobre esta palabra o oramos en esta noche? ¿No veo ningún micrófono abierto? La hermana Celia abrió el micrófono, pero se le Y volvió lo a volvemos cerrar. a apagar.
Hermana Celia, por favor, abra su micrófono y nos comenta qué quiere decirnos. Celita, dígale a Sandra que le abra el micrófono. No, 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 no ha podido. Bueno, ella después me escribe. Bueno, entonces, Adriana iba a decir algo, ¿no? Yo quiero decir algo. La pastora y Y terminamos orando, terminamos. pastor. Hay algo que donde dice los deberes cristianos, y yo he aprendido mucho en la vida cristiana, es que si uno transforma la mente, uno transforma las conductas, ¿verdad? Pero cuando uno sirve, uno aprende a entender al otro y uno aprende a ser sensible a la necesidad del otro cuando uno ha padecido, cuando uno ha padecido se compadece. Y uno de los deberes cristianos es aprender a amar y aprender a perdonar y a no pagar mal por mal. En esta última parte que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y yo pienso que esa es una tarea de nosotros como seres humanos, como cristianos, y más uno como pastor, ¿no? Uno escucha a veces comentarios, cosas, pero cuando uno tiene esa relación con Dios, uno aprende a bendecir. Y ahí es donde está la transformación de la mente y de nuestras conductas. Bien, Ujú. muy ¿Ya? bien. ¿Entonces Oremos oramos? entonces, pastora. Padre, en esta noche te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la clase, por cada persona que está aprendiendo. Gracias porque usas al pastor como un instrumento de bendición Amén. para conocer, para edificarnos, para aprender a amar, Señor, y a bendecir, Señor, a nuestros enemigos y a entender, Señor, que tú eres el que hace justicia. Y cuando dice de la venganza, la palabra venganza, Dios es el que hace justicia, no nosotros. Y Dios es el que hace su obra a su manera y en su tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, 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 amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Pueden abrir sus micrófonos, despedirse y nos vemos.